Hoy, en Desde la Sombra, tenemos a George Robin Hood Soros, ex ayudante nazi y despojador de propiedad judía en Hungría en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su actividad contribuyó a que miles de judíos fueran enviados a campos de concentración. Es además quien ha legalizado la mayor cantidad de drogas en el mundo y el especulador de divisas más voraz de la tierra. Soros, la escoria judía, es uno de los principales activistas políticos de la mancomunidad británica. En un minuto hablaremos con Michelle Steinberg, politóloga e investigadora que durante 20 años le ha seguido el rastro a este mega especulador. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre George Soros. No tengo ni idea de quién es George Soros. Bueno, el nombre de George Soros empezó a serme familiar a raíz de mis hazañas en el comercio de acciones y por supuesto es mundialmente conocido por llevar a la quiebra al Banco de Inglaterra y también se le conoce por ser un jugador principal en el mercado internacional de la bolsa. Eso es todo lo que sé de esta persona. Michelle, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Desde la Sombra. Hola, Daniel, y muchas gracias por invitarme a esta entrevista sobre George Soros. George Soros hizo colapsar la libra esterlina británica. Michelle, ¿por qué le llamas a George Soros con toda esta información en cuenta agente británico? Bueno, para entender quién es George Soros, realmente hay que subir a la cima de su imperio. George Soros era realmente un pez pequeño, un banquero de poca monta e incluso fracasado e ignorado por las autoridades de Estados Unidos, cuando se convirtió en un gran jugador con la ayuda de nada menos que de los Rothschild, operando desde la Suiza. La persona clave que ayudó realmente a que se creara el Quantum Fund fue un antiguo banquero de Rothschild, con el nombre de George Carlways, que operaba fuera de Suiza y proporcionaba muchos fondos para las operaciones de Soros en el Quantum Fund. Así que el nombre Rothschild y el Imperio Británico llevan siglos relacionados, y ese es un buen punto para empezar. En segundo lugar, una cosa importante sobre George Soros y el Imperio Británico es su política. Mira cuál es su política clave. Número 1. Implementa a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI la guerra del opio británica contra Rusia, Estados Unidos y los países desarrollados. La estrategia de la guerra del opio fue una de las operaciones más efectivas del Imperio Británico, a la altura del poder global del Imperio Británico en el siglo XIX, cuando usaban drogas para someter a los pueblos. Esta ha sido la marca registrada y el sello de George Soros, operando no solo a través de su imperio financiero, sino también a través de su llamado trabajo benéfico, sus actividades filantrópicas o no gubernamentales, más notablemente el Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta y la Fundación de Políticas de Drogas. La revista Time, uno de los principales semanarios de Estados Unidos, ha descrito al financiero George Soros como el Robin Hood de nuestros días, que roba a los ricos para darle a los países pobres de Europa de Este y Rusia. Afirmó que Soros obtiene enormes dividendos especulando contra los bancos centrales occidentales, usando sus ganancias para ayudar a las economías postcomunistas que surgen en Europa Oriental y en el territorio de la ex Unión Soviética para ayudarles a crear lo que él llama una sociedad abierta. Las declaraciones de Time son completamente ciertas en lo que respecta a la primera parte y completamente falsas en lo que se refiere a la segunda. Soros roba a los ricos países occidentales y usa lo atracado para robar todavía más en el este, bajo el disfraz de filantropía. Su objetivo es saquear donde pueda y como pueda. Soros ha sido llamado el maestro manipulador del capitalismo relámpago. George Soros forma parte de una mafia financiera muy congestionada, mafia en el sentido de una fraternidad secreta de familias, al estilo de los masones,
que persiguen objetivos comunes, sea Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral o el Club de Roma. Cualquiera que se atreva a criticar a Soros o alguno de sus socios inmediatamente es tachado de antisemita, una crítica que a menudo hace callar o intimida a los críticos genuinos de las operaciones sin escrúpulos de George Soros. Soros afirma que su carácter se formó en Hungría cuando sobrevivió la experiencia nazi, haciéndose pasar por un cristiano y ayudó a la ocupación nazi a confiscar bienes judíos. Michelle, ¿cuál es la evidencia de esta afirmación? La evidencia de esa declaración son las propias palabras de George Soros, sus propias declaraciones. Su padre, el viejo Soros, ha escrito un libro sobre su propia experiencia en Hungría durante la guerra y básicamente lo que hacía para sobrevivir. A George Soros se le dio una identidad de no judío en Hungría, donde trabajó para un colaborador no judío en la ocupación nazi, para confiscar las propiedades judías y básicamente para escoltar a aquellos judíos cuyas propiedades habían sido confiscadas fuera del país. Algunas de estas personas terminaron siendo enviadas en tren hacia Alemania a los campos de concentración. En 1990, el reportero Steven Kraft de la CBS realizó un poderoso documental sobre esto de 60 minutos y en una entrevista Steven Kraft preguntaba a Soros si eran reales esas escenas horribles en Hungría y cuál era su reacción ante ello. Soros dijo que sí, y cuando le preguntaron, ¿confiscó usted propiedades judías?, respondió que sí. Cuando le preguntaron, ¿se sintió culpable por ello?, contestó que no, en absoluto. Kraft le presionó sobre este tema, ya que los espectadores estaban viendo algunas de estas horribles escenas de judíos húngaros como él mismo, con la diferencia de que a ellos no les habían dado trabajo en la ocupación nazi, sino que los pusieron en estos trenes y los condujeron a algún sitio. Recuerdo haber leído brevemente su perfil en Wikipedia, pero para ser sincero no he investigado demasiado sobre él porque por mi interés personal he estado más centrado en el lado financiero de su vida que cualquier otro. Soros admite públicamente que sobrevivió en la Hungría nazi durante la guerra como judío, adoptando lo que él denomina una doble personalidad. Soros abandonó el país 2 años después del final de la guerra. Aunque él y sus amigos de los medios de comunicación no dudan en acusar a cualquier opositor de la política de Soros, sobre todo en Europa Oriental, de ser antisemita, la identidad judía de Soros, al parecer, solo tiene un valor utilitario para él, en lugar de ser una fuente de valores morales. En resumen, el joven Soros era una persona cínica, ambiciosa, el recluta ideal para la red de inteligencia británica de posguerra. Michelle, Soros ha sido uno de los patrocinadores más antiguos de Barack Obama. ¿Cuál ha sido la quid de esa cuestión? Bueno, esto se remonta a las conexiones británicas y tendré que aceptarlo y enfrentarlo. Pero sucede que, en primer lugar, en términos de canalización, destinaron cientos de miles de dólares para apoyar los primeros pasos de la carrera política de Obama. En segundo lugar, el mismo Obama es el producto de los accionistas, si lo prefieres, de aquello que nosotros en Estados Unidos llamamos tontos y compañía. Soros, la familia Prescott. La señora Prescott de Chicago tiene ahora un escaño como miembro en la administración de Obama. Todos ellos, junto con la familia Crown de Chicago, Illinois, forman enormes familias dueñas de agencias de propiedades y de bancos, las que han sido investigadas y vinculadas con el lavado de dinero una y otra vez. Así que los Prescott, los Crown y George Soros apoyaron y dieron a estas organizaciones desconocidas el empuje inicial en la política en Illinois, en la Casa Legislativa del Estado. Y desde allí ejercieron presión al Senado de Estados Unidos en 2004. George Soros es más importante que esto.
Soros introdujo a Barack Obama en el interior de esta comunidad de fondos de cobertura. Eso es algo que en realidad no representa una gran mano de obra con la cual contar, simplemente porque esa comunidad ya estaba comprometida con diferentes círculos en el Partido Democrático y en el Partido Republicano. Y la única objeción a todo esto, en particular, fue el interés británico de prevenir que Hillary Clinton llegara a la presidencia en el 2008. Ellos necesitaban a alguien que pudiera detener la inevitable subida a la presidencia de Clinton, ya que su popularidad se basaba en su arrastre como senadora de Estados Unidos y en su trabajo anterior como primera dama. Barack Obama fue escogido por la oligarquía financiera de Londres, Wall Street, Connecticut, el Caribe y las colonias de la corona británica para ser el recipiente de esta enorme cantidad de fondos. Todo esto con el único fin de que la campaña continuara. En 1992, Soros adivinó que podría obligar a bajar el tipo de cambio de la libra esterlina aplicando presión sobre la divisa y que el gobierno conservador del primer ministro John Major no sería capaz de defender la libra. Eso fue un favor que hizo Soros a la oligarquía financiera británica. Él era el hombre principal y simuló un ataque a la libra británica, y no era ningún ataque a la libra británica, era un asalto al mecanismo europeo de tipos de cambio a través del cual, una vez que se consiguió, estaba dirigido a acabar con la soberanía de los países europeos, sobre todo Alemania podía ser afectada. Soros tomó prestados miles de millones de libras y las convirtió en marcos alemanes. Cuando la libra se derrumbó, devolvió el dinero a un tipo de interés inferior y obtuvo más de $1.000 millones en la transacción. Después de la crisis del mecanismo del tipo de cambio europeo de septiembre de 1992, cuando el Banco de Inglaterra se vio obligado a abandonar sus esfuerzos por estabilizar la libra esterlina, una figura financiera poco conocida surgió de entre las sombras, alardeando de que él personalmente había ganado más de $1.000 millones especulando contra la libra esterlina. Michelle, durante 2 décadas tú seguiste a Soros de cerca. ¿Qué papel interpreta Soros en la legalización de las drogas y cuál es el problema de esta actividad? Como mencioné anteriormente, George Soros es actor de la guerra del opio que Gran Bretaña lleva contra Estados Unidos, contra Rusia y algunos otros países desde mediados de los 90 del siglo pasado. Esto es algo que nuestra organización lo sabe con certeza. Él es el cerebro de los esfuerzos políticos y de la propaganda para cambiar las leyes y legalizar las drogas alucinógenas y psicotrópicas, como ocurrió durante el auge del Imperio Británico. Las guerras del opio del Imperio Británico, que apuntaban a someter a China, no habrían sido posibles si hubiera habido leyes internacionales contra el narcotráfico, que no existían entonces. Uno de los principales objetivos de Soros, con sus miles de millones de dólares, era revocar las leyes contra el uso de drogas, el tráfico y la producción de estupefacientes. Es algo que debemos entender. Su modo de conseguir esa revocación, en el caso del consumo personal, fue presentarlo como una libertad civil. La verdad es que no, ni idea. No estoy al tanto de tal relación entre él y la ONG Human Rights Watch. La segunda parte es el tráfico. Mediante grupos como Human Rights Watch, George Soros lanzó muchísimas campañas de propaganda contra los esfuerzos de declarar una guerra contra los narcóticos, reclamando que las Fuerzas Armadas de algún que otro país o la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas de Estados Unidos violaron los derechos humanos. ¿Cuál es el problema de esta política? Las drogas son menticidas. En el caso de tomarlas durante un tiempo prolongado, es algo antihumano que destruye el poder creativo y convierte a las personas en seres hedonistas, que no buscan lo que está realmente en los intereses de los humanos y de toda la humanidad. Pero así es la política británica. Sacarse de encima a aquellos que no son parte de la oligarquía y drogarles para convertirles en entidades dóciles y no pensantes.
Al Imperio Británico esto le gusta, y George Soros es un firme defensor de esta postura. Las organizaciones de George Soros como Human Rights Watch han sido prohibidas en varios países como Rusia, por ejemplo, durante años. Los medios de comunicación de masa occidentales hablan de falta de transparencia y también de falta de libertad por parte del gobierno de Putin. La verdad, obviamente, es otra. Michelle, ¿cuál es la verdad? Las principales operaciones de George Soros bajo los lemas democráticos estaban dirigidas a derrocar gobiernos. Y los gobiernos que fueron su objetivo lo sabían por años. Vamos a ver la lista de países que consideraron a Soros una persona non grata por sus operaciones. Fachadas para la inteligencia extranjera, a veces erróneamente llamadas fachadas para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, y por eso es erróneo. George Soros no trabaja para el gobierno de Estados Unidos ni para el gobierno británico. George Soros trabaja para la oligarquía financiera internacional basada en Wall Street, Londres y Suiza. Son instituciones multinacionales que buscan destruir la soberanía nacional. No me sorprendería que la gente más poderosa y adinerada interviniese en política y en diferentes áreas del gobierno. Con la fortuna que han obtenido, no me sorprendería que estuvieran asociados a diferentes movimientos políticos locales. Ni idea. Las iniciativas de Soros fueron prohibidas y expulsadas de varios países porque era evidente que aquellas entidades eran no solamente subversivas a largo plazo, sino que además intentaban promover un golpe de Estado o crear un potencial terrorismo interno que podría ser usado para derribar gobiernos. Tomemos a Rusia como ejemplo. Después de la Unión Soviética, a principios de los 90, hubo un periodo cuando esos estados recién independizados vivían un continuo cambio de gobiernos. Luego, a mediados de los 90, comenzaron las revoluciones de colores. La llamada Revolución Naranja en Ucrania. Otra anterior, llamada la Revolución de las Rosas, tuvo lugar en Georgia, donde Saakashvili fue llevado al poder. Conseguimos ciertos documentos en el marco de la investigación, especialmente después del 2008, cuando la lucha entre Georgia y Rusia por Osetia se hacía más fuerte. Mientras Occidente, los ingleses y los estadounidenses, con Soros a la cabeza, declaraban que Rusia era una dictadura que invadió un país indefenso. Pero los documentos de nuestra revista de inteligencia demostraron que el gobierno de la Revolución de las Rosas fue financiado por Soros y por su colega Lord Mark Malloch Brown, que participó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahondando aún más en la cuestión de Rusia, ¿cuál ha sido el papel de George Soros en la caída de Unión Soviética en los años 90? Uno de los perros falderos más importantes en su empleo es Jeffrey Sachs, autor de la terapia de choque económico. Quédense con la imagen. Naciones como, en primer lugar, Polonia, que estaba en el primer lugar de la lista de Jeff Sachs. Luego Rusia, otros países que formaban parte de la Unión Soviética fueron seriamente empobrecidos. La experiencia completa del sistema comunista llevó a Rusia, en particular, a un punto de crisis económica. Y Jeffrey Sachs persiguió a los grandes bancos, los principales bancos que arrasaban como langostas, comprando todo lo que pudieran llevarse para comprar a varios rusos para que les sirvieran como cabecillas dentro de Rusia. Para llevarse industrias, sacarlas del país, cerrarlas para ganar cientos de miles de dólares y sacarlos del país a una especie de paraíso fiscal, centros bancarios que a George Soros y el Imperio Británico les encantaba crear. Creando fugas de cerebros, fuga de dinero fuera de Rusia para intentar crear un colapso económico. ¿Cómo se hace esto? Algo llamado terapia de choque. Acostúmbrese al sistema del libre mercado. La terapia de choque significa, ¿cree que tiene un trabajo seguro? Ya no. El sistema del libre mercado significa que no tienes subsidios para alimentos, no tienes un trabajo garantizado o algo por el estilo. Así que austeridad, austeridad y austeridad. Ese era uno de los aspectos de la terapia de choque. El otro era un puro 100% de saqueo. George Soros obtuvo el dinero, los rusos no.
Así que podía venir bajo estas condiciones y comprar industrias, laboratorios científicos, universidades, y esa era otra forma de saquear Rusia, no con el propósito de invertir ni con el propósito de desarrollo, sino con el propósito de acabar con el desarrollo. Ese era el segundo aspecto. El tercero fue una especie de subversión cultural que he mencionado antes, instaurando cosas como universidades, observadores de derechos humanos. Él ha sido el principal operario contra el presidente Putin desde los comienzos de la década de los 90. Y hoy, una vez más, son los observadores de los derechos humanos los que han promovido la así llamada Primavera Árabe en Moscú. La inventaron, nunca ocurrió realmente. Las Pussy Riot, las protestas contra Putin, fueron insufladas por los frentes de derechos humanos de George Soros para tratar de desestabilizar, aislar al presidente Putin. No funcionó, pero él sigue en ello. Así que desde los primeros días del fin de la Unión Soviética, George Soros ha estado allí, a través de frentes filantrópicos, a través de operaciones de inversiones y a través de operadores individuales como Jeffrey Sachs para tratar de destruir la economía rusa. Michelle, ¿cuál es el verdadero alcance del imperio filantrópico de George Soros? Las operaciones financieras de George Soros han sido a través del Quantum Group of Funds, Soros Management Fund, el Soros Fund, en muchos otros consejos de administración y superposición de consejos de administración. La Unión Bancaire Privé tiene directorios superpuestos y otras organizaciones. Mark Rich, el famoso fugitivo estadounidense y otros con conexiones. Pero luego está el lado filantrópico. Principalmente se maneja a través de dos cosas, el Soros Fund y el Open Society Institute. Estas dos entidades están exentas de impuestos. Esto quiere decir que Soros puede tomar muchos de sus miles de millones de su fondo de cobertura, de la especulación, eludiendo operaciones y sacando beneficios, enormes beneficios, y luego donar estos beneficios a las entidades filantrópicas, obteniendo sus impuestos y teniendo un gran fondo de sobornos para pagar una guerra contra los gobiernos soberanos, tratando de destruir a los gobiernos soberanos y sus monedas. Soros es la cara visible de una enorme red secreta de intereses financieros privados controladas por las principales familias reales y de la aristocracia europea centrada en la Casa Británica de Windsor. Esta red, llamada por sus miembros el Club de las Islas, se construyó sobre los restos del Imperio Británico tras la Segunda Guerra Mundial. El Club de las Islas, con sede en Londres, domina el suministro mundial del petróleo, oro, diamantes y muchas otras materias primas vitales y despliega estos activos en función de su agenda geopolítica. Controla empresas gigantes como Royal Dutch Shell, Imperial Chemical Industries, Lloyds de Londres, Unilever y la compañía anglo-holandesa De Beers. Una de las principales características del Club de las Islas es su vehemente oposición a la mejora de la vida humana, como en el caso del desarrollo de la tecnología y de la ciencia, que son la esencia del progreso mundial. Quantum Fund se refiere a la teoría de la incertidumbre de Werner Heidelberg, la imposibilidad de medir simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula atómica cualquiera. Aplicada a los mercados, la idea es que no se puede invertir sin afectar sus perspectivas para mejor o para peor. La opción de Soros era a la vez un guiño irónico y un gesto de homenaje a las nociones de falibilidad, reflexibilidad y a su propia convención de determinismo incompleto. Michelle, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, esperamos que el asunto de Soros tenga mucha resonancia. Gracias, Daniel, por esta entrevista y espero que volvamos a estar en contacto pronto. George Soros no es ningún genio que aparenta ser. Es como un matón de la mafia, sin conciencia real. Un matón enviado para matar a uno de sus amigos. Un asesino a sueldo al servicio de los grandes intereses financieros, pagado para robarles a ustedes y a sus amigos.
robarles su libertad personal y sus naciones. Lo bueno. Soros es un viejo carcamán malparido por lo cual, junto con los Rockefeller, los Kissingers y los Brzezinskis de este mundo, morirá pronto. Se la vi. Así es la vida. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.